día trataremos el concepto central de flujos de archivos. Los flujos son ese pasaje de información que utiliza a los archivos como destino o como origen para poder enviar la información a un buffer determinado, para poder mostrarla por display, para poder mandarla a una impresora o simplemente para gestionar información entre archivos. Los archivos son un conjunto de bits de información almacenados en cierto orden y en cierto criterio. Este conjunto de información se agrupa de a bytes y dependiendo el tipo de archivo va a ser que se va a agrupar en más información o va a tener una forma de acceso. En los comienzos, la informática se podía manejar únicamente dispositivos secuenciales. Es de ahí que viene el origen del manejo de archivos secuenciales. ¿Qué significa el acceso secuencial? El acceso secuencial significa que si yo quiero leer el registro número 20, sí o sí necesito recorrer cada uno de los previos registros hasta poder llegar al registro número 20. Esa imposibilidad técnica era al principio por un concepto de que físicamente era imposible acceder directamente al registro 20. Por ejemplo, si estamos hablando de cintas magnéticas, debería pasar toda la cinta hasta poder encontrar el registro determinado. Esa imposibilidad técnica se subsanó cuando se introduce el concepto de disco rígido o disco aleatorio que permitía, por medio de cilindros, cabezales y acceso directo, poder ir directamente a la información que yo necesitaba. Esos son los accesos físicos, pero en forma lógica se sigue conservando la misma metodología y yo puedo abrir un archivo para poder accederlo secuencialmente o aleatoriamente, que sería en forma directa. Cuando es un archivo de accesos directo o secuencial, por ejemplo, si tenemos una base de datos, es claramente un acceso directo. Si tenemos un video, claramente la secuencia a cada cuadro es secuencial porque debo recorrer cada uno de los cuadros anteriores para poder ir al cuadro que yo necesito ver. Una de las características es que son desestructuradas la información que se guarda en los archivos secuenciales. Por ende, yo no tengo un tamaño de registro para poder calcular dónde se encuentra posicionado el registro determinado que yo quiero acceder. Imaginemos que creemos un archivo de texto en un bloc de notas, es decir, un archivo .txt cualquiera. Ese archivo va a ser de característica netamente secuencial. Si bien el tamaño de registro lo podemos definir como de 1 byte, nosotros por lo general estamos acostumbrados a leer líneas. Y cuando leemos el renglón número 1, después leemos el renglón número 2, después leemos el renglón número 3. ¿Qué pasa si queremos acceder directamente al renglón número 20? Vamos a tener un problema que no sabemos cuánto mide cada renglón, porque en la primera línea puedo haber escrito 2 palabras y en la segunda línea un párrafo de 30 palabras. Entonces nunca voy a poder saber en qué desplazamiento del archivo se encuentra el registro número 20. Esa es una de las características que tiene un archivo de acceso lógico secuencial, aunque esté guardado en un disco de acceso aleatorio. Si tuviéramos un acceso físico secuencial, directamente ya poseemos una imposibilidad técnica. Por ejemplo, el guardado en una cinta de backup, que sí o sí tenemos que hacer pasar toda la cinta para poder encontrar el registro. Por el contrario, tenemos los archivos secuenciales o directos que nos permiten grabar, modificar en forma directa cualquier registro. Lo más simple, el ejemplo más claro para esto es una tabla de una base de datos. Una tabla donde guardamos, por ejemplo, datos del alumno. Yo tengo definidos los campos del registro con un tamaño fijo y predeterminado. De esta forma yo puedo acceder en forma directa para modificar o para borrar dicho contenido. Ahora los invito a realizar la actividad.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. A continuación vamos a hablar de ordenamiento, específicamente de ordenamiento en archivos. En otros temas hemos visto métodos de ordenamiento que se optimizan para el uso de memoria. Aquí, al tener que utilizar archivos u un medio de almacenamiento externo, tenemos que minimizar las operaciones de entrada-salida, que son las más costosas para las computadoras, porque son las que más tiempo nos llevan. Por eso es que se diseñan algoritmos especiales para poder acceder lo menos posible al disco. Hay muchos métodos de almacenamiento, de ordenamiento. Los que vamos a ver nosotros son el de mezcla directa y el de mezcla natural. El método de mezcla directa es el método más simple de ordenamiento, donde tenemos un archivo original y ese archivo contiene información que no está ordenada. Para ello utilizamos un medio de almacenamiento intermedio. Para no usarlo en memoria, lo almacenamos intermedia en dos archivos. Es decir, que dividimos a nuestro archivo original en dos y a partir de esos dos bloques los mezclamos en un nuevo archivo que va a estar más ordenado que el archivo original. Así dividimos de vuelta, en vez de en 2, en 4, en 8 y así sucesivamente, hasta que mi tamaño de división sea específicamente el dato. Cuando llegamos a esa unidad, a esa granularidad de qué es el dato y mezclamos, va a quedar el archivo ordenado por el criterio de ordenamiento que nosotros hayamos definido previamente. Tenemos luego la mezcla natural. La mezcla natural es una variación de la mezcla directa que lo que nos permite es como si estuviéramos manejando un mazo de cartas a ordenar. En el de mezcla directa nosotros particionábamos dividiendo en dos cada subconjunto y tomando en forma fija ese tamaño de grupo. En el de mezcla natural es exactamente igual, solo que ese tamaño es variable y lo definimos por la cantidad de números que nos vengan ordenados o de valores o de datos que nos vengan ordenados. ¿Qué es lo que haremos cuando mezclamos cuando ordenamos un mazo de cartas? Las cartas que ya vienen ordenadas no las cambiamos de lugar, las dejamos como están, porque ya están ordenadas. Ese es el criterio de mezcla natural. Y que nos queda por último el método de ordenamiento polifásico, que es una variación del equilibrado múltiple que utiliza múltiples archivos, pero uno de esos archivos lo utiliza como entrada y salida, es decir, utiliza uno de esos archivos para poder modificar y poder ser entrada de vuelta en las otras pasadas. Ahora los invito a realizar la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Vamos a hablar ahora sobre compresión. Compresión de información es de alguna forma reducir el tamaño que tiene dicha información o la representación. Para poder hablar específicamente de qué se trata esto, tenemos que aclarar ciertos conceptos. Los conceptos son, por ejemplo, el de redundancia. Son datos que existen y son repetitivos e innecesarios. Otro concepto importante es el de entropía dentro de la informática. La información nueva o esencial que se define como la diferencia entre la cantidad total de datos de un mensaje y su redundancia. Eso es la definición de entropía. La información que se transmite puede ser de tipo redundante, irrelevante o básica. Si es redundante, quiere decir que es repetitiva o predecible. Si es irrelevante, significa que no nos sirve esa información. Y si es básica, es relevante, de esa información no se puede prescindir. Teniendo en cuenta este tipo de información, podemos hablar de distintos tipos de compresión de información. Tenemos la compresión sin pérdidas y la compresión con pérdidas. Sin pérdidas significa que el mensaje se puede descomprimir sin perder ningún tipo de datos que haya sido almacenado. Esto nos sirve para información específica de una base de datos, para información de datos contables, etc. Cualquier tipo de información que precisamos que no sea alterada por la compresión. Por otro lado, tenemos la compresión con pérdida de datos, como puede ser, por ejemplo, un MP3 o un MPG de video que tienen pequeñas pérdidas que son imperceptibles para el oído o para el ojo humano. Son totalmente aceptables dentro del rango de la calidad de la información. Vamos a ver dos metodologías para la compresión de información o para la compresión de datos. Una es la de Shannon-Fano y otra es la de Huffman. Son algoritmos similares. Si bien el algoritmo de Shannon-Fano es un algoritmo anterior al de Huffman, su autor es Claude Shannon y lo publicó en 1947. Como verán, es bastante antiguo. El método de compresión se lo atribuyen a Fano y la codificación a Shannon. Tiene la característica de ordenar los símbolos de acuerdo a su frecuencia, divide la lista a ordenar en dos mitades, suma las frecuencias de cada mitad y asigna el dígito 0 a la mitad izquierda y el dígito 1 a la mitad derecha. Aplica así recursivamente los pasos 2 y 3 hasta que cada símbolo queda como una hoja del árbol. En Shannon-Fano, el caso óptimo se da cuando los dos subconjuntos producidos al particionar tienen la misma probabilidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Shannon-Fano no produce códigos óptimos. Por el contrario, Huffman sí lo hace. Es por ello que hoy la mayoría de los algoritmos que son básicos no utilizan Shannon-Fano, sino utilizan Huffman porque puede producir los códigos óptimos. La implementación de Huffman es muy similar a la de Shannon-Fano, pero yendo más específicamente a cómo lo organiza, utiliza un sistema de una lista de árboles. Esa lista de árboles se va procesando y se va armando hasta que quede de la misma forma que en Shannon-Fano, dividiéndolo sucesivamente por cada una de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los datos hasta quedar en las hojas. Y ahí nos produce en el árbol el código óptimo, teniendo en cuenta que siempre que se usa como criterio normal, las hojas de la izquierda asumen el valor 1 y las hojas de la derecha asumen el valor 0. Los invito ahora a realizar la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Veremos ahora algoritmos avanzados. Cuando hablamos de algoritmos avanzados, por ahí pensamos o tenemos el prejuicio que podemos estar hablando de algoritmos complejos o difíciles de resolver. La realidad es que estos algoritmos avanzados son técnicas de resolver problemas de forma más eficiente. Simplemente ese es el enfoque que tenemos que darle. Una de esas técnicas es el bitmap sorting o el bitmapping. El bitmap sort es un método rápido y eficiente, es uno de los métodos más para ordenar un conjunto determinado de enteros. Fue publicado por primera vez por John Berley en el libro Programming Pearls, que es bastante común en los programadores. Funciona al pensar que en una porción de memoria, con un conjunto de bits numerados, cada número se le va a ordenar y se debe considerar como bit de esa porción de memoria. Después que se hayan establecido todos esos bits en la memoria, es una cuestión simple de obtener los números ordenados comenzando desde el principio y verificar si se ha establecido ese bit. Si es así, se mueve el buffer de salida. Otra técnica, otro algoritmo es de la búsqueda de archivos de gran tamaño, que suele ser un problema. Otras técnicas de algoritmos avanzados son, por ejemplo, la rotación de vectores, donde tenemos que aplicar cómo poder invertir o poder rotarlos de alguna manera en forma rápida y sencilla los vectores, y otras la búsqueda de anagramas. La búsqueda de anagramas se suele utilizar más, sobre todo por el concepto de firma. Un anagrama es aquella palabra que se puede reescribir y conseguir un significado diferente. Por ejemplo, caso, saco, cosa. Las tres palabras utilizan la misma cantidad de letras, las mismas letras, pero significan cosas distintas. ¿Cómo se hace para buscar un anagrama? Lo que se suele hacer es se ordenan esos caracteres en forma alfabética o en forma numérica, dependiendo qué tipo de información estemos guardando, y de esa forma se genera una firma. Y después podemos buscar en una tabla por esa firma guardada. Existen otras técnicas para la resolución de problemas en forma avanzada o lo que podemos considerar algoritmos avanzados. Una de esas técnicas son los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y se buscan soluciones basadas en postulados de la evolución biológica. ¿Qué significa esto? Que en ellos se mantiene un conjunto de entidades que representan a todo el universo de posibles soluciones, o por lo menos las que nosotros hayamos considerado, las cuales se mezclan, se comparten entre sí y de tal manera que las más aptas son las capaces de prevalecer a lo largo del tiempo, evolucionando a mejores soluciones. Por ello se llaman algoritmos evolutivos. Otra variación de los algoritmos evolutivos son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos utilizan conceptos de la genética para definir ciertas características de los algoritmos. Fue inventado por John Henry Holland en 1970 y al conjunto de soluciones de un problema lo llama fenotipo. Al conjunto de individuos de una población lo llama población natural. Y a la solución, a la cadena generalmente binaria, se llama cromosomas. De esta forma va dándole nombres de la genética y básicamente permite que evolucione el algoritmo para poder dar una mejor solución. Otra técnica muy actual de algoritmos avanzados es la que seguramente hemos escuchado hablar de blockchains o cadena de bloques. La cadena de bloques o blockchains no es más que una base de datos distribuida que está formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación. Una vez que el dato ha sido publicado usando un sellado en tiempo confiable, es enlazado al bloque anterior. Por esta razón, es especialmente adecuada para poder almacenar de forma creciente datos ordenados en el tiempo sin la posibilidad de que haya modificaciones, ni reversión, ni vuelta atrás. Este enfoque tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Se utiliza, lo conocemos por las criptomonedas que utilizan este tipo de enfoque para poder garantizar la consistencia de las monedas, pero también se utiliza para la banca, se está utilizando para garantizar cadenas de producción, etc. A continuación ya están listos para realizar la actividad integradora.